para el retiro de provisión. ¿Cuántos tuvieron un tiempo de gozo y de alegría en nuestro tiempo de alabanza y de adoración? Amén. Creo que algunos, los demás creo que andaban allá afuera en el partido. Mira, yo creo que es un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, pero sobre todo un tiempo de reflexión acerca de la palabra de Dios. Y quiero compartirte hoy algo y espero que sea de bendición para tu vida. Bueno, no espero, creo que lo va a hacer porque Dios nos está hablando, amén. El día de antier estaba yo en mi cuarto, empecé a platicar con Dios por algo que también el profeta nos había dicho. Y el profeta Luis Harfuch nos decía, bueno, para los que vieron el video, no lo vamos a proyectar, pero decía algo referente a mí como persona. Digo, no esperábamos, no le dimos dinero para que nos dijera algo, ¿verdad? No dije, es mi cuatacho, dime algo para que quede bien con los demás, no. Pero se volvió a repetir algo que sucedió hace 2 años, que también ya cuando hubo su momento, su tiempo, él soltó una palabra a nosotros, nada más estaba Ita, estaba mi mamá y estaba yo. Y otra vez se repite algo similar, esta vez nos acompañaron algunos de los que están siendo futuros discípulos, líderes de Perison México, que también los aplaudo porque creo que es un esfuerzo grande que de la noche a la mañana les dijimos, creo que ustedes tienen que ir con nosotros, el que quiera seguirnos, tome su cruz, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y síganos, y estuvieron con nosotros. Un aplauso para Dana, un aplauso también para Felipe, para Mayra también que está con nosotros, bueno, que estuvo ahí. El otro año vamos a ir más personas, amén, gloria a Dios. Y bueno, aconteciendo este momento, el profeta me decía algo que era el tiempo, este era el tiempo, y dijo muchas cosas, pero te digo, antier leyendo mi Biblia, no quería arrodillarme para orar, simplemente me acosté en mi cama, ¿verdad? Y puse mi Biblia, estuve boca abajo leyendo mi Biblia. Y yo le decía, ¿cuánto hay en la Biblia que tenemos que aprender? Y no me quiero enamorar, ¿verdad? De algo más que no sea primeramente de ti. Y no busco, ¿verdad? Sentirme apreciado por los demás si tú me aprecias a mí primero, ¿sí? Y Dios me decía, ¿verdad? Hay un camino, ¿verdad? Y yo soy ese camino. Y muchas cosas se empiezan a involucrar para que nuestra vida, nuestra propia vida o la vida que Dios nos ha dado, ¿verdad?, vaya hacia sus pies. Y yo quiero compartirte hoy acerca del camino. Y si quieres escribir, el título de este tema es El Camino. En la Biblia, ¿verdad?, hay un significado, no es muy preciso, pero significa Emaús. Entonces yo quiero que tú escribas también ahí esa palabra, Emaús. Yo quiero que te lleves algo a casa, por eso me gustaría que no te distraigas mucho. Si quieres ir al baño, mejor aguántate tantito, porque no quiero que te pierdas esta palabra que Dios tiene para nuestro corazón el día de hoy, amén. Entonces, ¿estamos listos, Perison? ¿Sí? Wow, ok. Hemos escuchado decir acerca de que todos los caminos llegan a Roma, y sí es cierto, todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, todos los caminos nos llevan a Jesús. Digo conmigo, todos los caminos nos llevan a Jesús. Ahora, hay los nuevos, bueno, el Evangelio del Nuevo Testamento hay 4 principales. ¿Cuáles son esos 4 principales? A ver otra vez, 1, 2, 3. Ok, ahora necesito que lo digan más fuerte porque hay personas que no lo saben, entonces vamos a hacerlo para que se los aprendan. Primero es Mateo, Marcos. 4 evangelios muy importantes del Nuevo Testamento que vamos a enfatizar en estos. Digo, si a lo mejor en la semana no tuviste oportunidad de leer un poco tu Biblia, no pasa nada. Hoy vamos a empezar a hacerlo más y más. Quiero que me acompañes a Mateo, uno de los libros más interesantes de la Biblia, referente también a los primeros nuevos. En cada uno de ellos se desarrolla, y si no lo sabías, porque digo, en su momento yo cuando era un poco más pequeño, yo no lo sé todo, ¿verdad? Yo nunca voy a decir que lo sé todo, pero cuando yo descubrí que Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el mismo libro, diferentes perspectivas, yo dije, no manches, se equivocaron, ¿verdad? No sé si a ti te pasó la primera vez que leíste la Biblia. A ver, ¿a cuántos le pasaron para que no me sienta yo el único torpe? Bueno, y si no lo sabías, levanta tu mano, ¿verdad? Si no lo sabías, también levanta tu mano, no pasa nada. Estos 4 libros
es el significado, ¿verdad?, de lo que pasó con Jesús, ¿verdad?, desde 4 puntos interesantes y que teológicamente se han analizado por años. Aunque suene muy fácil, porque lo cierto es que no llevan una escritura un poco más antigua, como lo es el Antiguo Testamento, valga la redundancia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, bueno, ya no sabemos todo el contexto, ¿cierto? De los 66 libros, los 4 primeros del Nuevo Evangelio o del Nuevo Testamento nos señalan a Jesús. Dime conmigo, me señalan a Jesús estos 4 primeros libros. Empezamos con Mateo, y yo quiero que me acompañes a Mateo. Saca tu Biblia. Si tienes ahí tu teléfono, yo te recomendaría mucho que te enfoques más en la Biblia que en las otras redes sociales. Yo sé que eres un influencer y te siguen mucho y te buscan mucho, pero había un pastor que yo respeto mucho que decía: no quiero que salgan de aquí, respeten la Biblia y lo que se está diciendo aquí, porque es más importante. Entonces yo te animaría a que estés aquí, permanezcas aquí, porque la Biblia es la que nos habla, amén. Es el respeto y el honor que le tenemos a Dios, a Cristo, amén. Dice aquí en Mateo una historia referente a la resurrección de Cristo, ¿verdad?, a lo que acontece en cuanto a personas involucradas en el momento inoportuno, en el momento oportuno, y aquellos que indirectamente les tocó algo, amén. Entonces aquí en Mateo 28, si gustas acompañarme, Mateo 28 dice: pasando el día de reposo. ¿Sí estás ahí? Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, al ver el sepulcro. Di conmigo: el sepulcro. Hubo un gran terremoto, ¿verdad?, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre. Ok, y dice después: su aspecto era como un. Sí, a ver, vamos a decirlo más fuerte porque necesito que estés conmigo. Y su aspecto era como un. Y se vistió de blanco, o estaba vestido de blanco como la nieve. Y del miedo de miedo de él los guardas temblaron, ¿verdad?, y se quedaron como. Mas el ángel respondió a aquellas mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? ¿Que buscáis a quién? El que fue crucificado. No está aquí, pues ok, dice: como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros. ¿A dónde? Acuérdate de este momento. Va delante de nosotros hacia. Ok, no tienes que olvidar esa parte, ¿verdad? Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Ahora miren, es un tema bien interesante. De repente es un poquito confuso porque hay que alinear los 4 libros de la Biblia para que concuerde mucho la historia de lo que está pasando, de lo que cada uno describen en cuanto a lo que vieron y han oído, amén. Entonces, por favor, necesito que estés al pendiente de eso. Lo interesante en este tema, en Mateo, empezando por Mateo, es que Mateo destaca algo sobrenatural acerca de lo que pasó con Jesús. Entonces, si quieres el primer punto, lo ponemos así: Mateo es algo sobrenatural. Ahora te voy a decir por qué. Nosotros hemos escuchado mucho acerca de cuando Jesús es condenado, ¿sí o no? Y la mayoría de predicadores o oradores hablan de esto, ¿verdad? Y dicen: bueno, Jesús fue juzgado dentro de un tribunal, ¿verdad? Y a través de esto, obviamente, él fue inocente, lo matan, ¿verdad?, lo crucifican y resucita. Y bueno, ya leímos esta parte de la Biblia en cuanto a las mujeres, ¿verdad?, que ellas fueron las que estaban ahí pendientes de lo que estaba pasando con Jesús. Yo siempre he dicho, ¿no?, las mujeres, por lo general, su naturaleza, no es que lo quiera decir como un chisme, ¿verdad?, pero son chismosillas, ¿sí o no? La verdad, creo que a todas les encanta, pero lo cierto es, ¿verdad?, que a las mujeres también se les define porque son muy curiosas, ¿sí o no? ¿Cuántas curiosas son de la vida, sí o no? Ahora, en Génesis hablamos acerca de Adán y Eva, pero la primera persona que se acerca al fruto, ¿quién es? No es la suegra, ¿verdad? No es la nieta, es la mujer, ¿sí o no? Ahora, hay una mujer al lado de ti, dile: tú eres una chismosilla, nada más por puro cotorreo, ¿ah? O te gusta el chisme. Déjame decirte algo, hay una frase muy peculiar, ¿verdad?, que se repite constantemente: la curiosidad mató al gato, ¿sí o no? ¿La hemos escuchado? Pero en esta parte de la Biblia
en este momento de la Biblia es muy importante que las mujeres desarrollen lo que hay en ellas. Porque este chisme marcó la diferencia para que algo sucediera. En la Biblia no marca que los discípulos estuvieron ahí cuando esperando, ¿verdad? Esperando afuera de la tumba de Jesús, querían verlo. No está ahí escrito en ninguno de los cuatro. El discípulo se destaca porque es seguidor de Cristo. Obviamente en la cultura judía enfoca a un rabí, o sea, el maestro, ¿verdad? Y a un discípulo, alguien que se está enseñando, ¿verdad? Que no puede llevar un seguimiento solo. Di conmigo, solo. No puede llevarlo solo, necesita un maestro. Ajá. Ahora, lo interesante es que cuando Mateo está desarrollando esta historia, que empieza, vamos al momento de la cruz. Yo quiero que te empieces a imaginar el momento de la cruz. Jesús ya está pues golpeado, ya está sangrando, está lastimado, ya se flageló, y viene la parte donde está en la cruz, está ya también en ese madero. Ya le pusieron un letrero en el costado de arriba, ¿verdad? En la cabeza, y ponían, ¿verdad? Él es el rey de los judíos. Pero lo interesante viene en el 27:51, acompáñame, en Mateo 27:51, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Vamos desde el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez, escucha esto, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Normalmente en las películas siempre dicen, y clamó a Jesús. O sea, está haciendo referencia en lo cotidiano, en lo peculiar, ¿verdad? Que solamente una vez lo hizo. Pero aquí dice que clamando. ¿Sí o no? ¿Sí lo leemos o están en otra iglesia? ¿No? Ok, estamos aquí. Ok. Dice, y aquí, ¿verdad? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y me gusta mucho este momento. ¿Por qué? Porque Jesús en su agonía, en su sufrimiento y en su dolor, ¿verdad? Estuvo clamando constantemente ¿a quién? Al Padre, a Dios. Y viene lo mejor de todo. Y he aquí, dice aquí, Mateo describiéndolo así. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra empezó a temblar, y tembló, mejor dicho aquí. Y que dice, y las rocas se partieron. Imagínate ese momento. Yo quiero que te lo imagines absolutamente todo, ¿verdad? Luego dice más adelante, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En ese momento, ¿verdad? No se había cumplido algo que Jesús dijo anteriormente. Sí había dicho él que cuando él muriera iba a resucitar, y cuando él resucitaría iba a pasar algo más adelante por la eternidad. Pero en ese momento se fractura algo bien interesante. Es que la resurrección de las personas no va a pasar solamente en el Apocalipsis, que ya lo hemos leído, que muchos van a regresar de la muerte, ¿verdad? Los huesos se van a acomodar, las personas que están en el mal van a regresar al mar, porque serán juzgados delante del Padre. Pero aquí pasa algo bien interesante, y lo que dice aquí la Biblia es que en ese momento muchos de los cuerpos de santos que habían dormido, porque estamos durmiendo, no morimos, no fallecemos, estamos durmiendo o van a dormir, se levantaron y salieron. ¿De dónde? ¿Salieron de dónde? ¿Qué era el sepulcro? Era una tumba. A pesar de todas estas señales, mucha gente dudó. En Marcos empieza a hablar que dice que la mayoría de judíos que estaban reunidos en ese lugar, ¿verdad? Empezaron a golpearse el pecho. Dice que se volteaban, veían todo lo que estaba pasando, se volteaban y se pegaban en el pecho. En la cultura judía hace un significado que cuanto más se pegaban en el pecho, significaban que estaban equivocados. Eso significaba o demostraba que ellos tenían un error, que reconocían su pecado al no reconocer a Jesús, que era el Hijo de Dios. Pero no se arrepintieron de esto. Fue el momento emocional de ver algo sobrenatural. Por eso te decía, Mateo es ¿qué? Mateo es sobrenatural, ¿verdad? Está haciendo una referencia a que algo de lo cotidiano sucedió, pasó, se provocó, que no estaba planeado para las personas alrededor. Pero más adelante dice que vinieron
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, dice acá. Luego más adelante pues vemos el sepulcro, lo que pasa con Jesús. Y bueno, vamos a esta parte que me gusta también. Dice más adelante en el 28:9, dice: y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adornaron. Entonces Jesús les dijo: no teman, y dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Luego más adelante en el 16 ya lo conocemos, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, ya no lo sabemos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué dice acá? Enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Y qué dice después? En los siguientes libros, en Marcos, en Lucas y en Juan, empieza a hacer un desarrollo bien interesante de que pasaron aún más cosas. Por ejemplo, en la parte donde María, ¿verdad? Y la otra María entran al sepulcro, aquí lo define, lo define, lo hace un poco más corta la historia, pero dice que ellas entran, ¿verdad?, en el sepulcro, y en ese sepulcro ella está llorando porque dice: ¿dónde está Jesús? A mí me dijeron que estaba aquí Jesús. Pero dice que ve a los ángeles, y los ángeles pues prácticamente están ahí parados. Atrás de ella está Jesús. Jesús la toca y le dice: María, aquí estoy yo, ¿verdad? Y ella se queda sorprendida. Dice que ella temblando veía a Jesús porque no lo podía creer. En Mateo, en Marcos, en Lucas empieza a tener un desarrollo mejor todavía, porque afuera de ese sepulcro, ¿verdad?, empieza a haber una disputa porque hay unos discípulos pasando por ahí, y uno de ellos ni siquiera era de los 12 discípulos o de los 11 discípulos que quedaban. Era su nombre, y creo que ya lo has escuchado, Cleofas, y dice que él pasaba por ese lugar, ¿verdad? Y que también Jesús estuvo con ellos, porque ellos empezaban a platicar de lo que había pasado. Oye, si te diste cuenta, ¿verdad?, de que empezó a temblar. Oye, si te diste cuenta de que se empezó a nublar, porque fueron 3 horas las que se nubló ese momento, ese lugar en la Biblia. Bueno, en lo que pasó este día, ¿verdad? O hace ratito, lo que pasó hace ratito. Es interesante esto. Y ahora, la Biblia no define los demás discípulos que estaban ahí, solamente se define con Cleofas, o se enfoca en Cleofas. ¿Por qué? Él era un discípulo, mas no era reconocido al 100% porque no estaba cerca de Jesús. Ahora, lo mejor de todo, ¿verdad?, es que Mateo y Marcos y Lucas y Juan sí desarrollan un contexto bien interesante en que ellos, ¿verdad?, no reconocían a Jesús en su magnificencia como resucitado. Y algo que yo puedo notar aquí es que entre más ellos platicaban y discutían de un tema, no se enfocaban en buscar a Jesús, en buscar esa verdad, en estar cerca de esa verdad. Y luego dice que Jesús se les apareció, pero dice que sus ojos estaban vendados. Y Jesús todavía les decía: ¿de qué están hablando, verdad? ¿A poco no entienden lo que pasó desde Moisés? Y dice que Jesús les desarrolló un tema bien interesante acerca de lo que estaba pasando con Jesús, de su venida, ¿verdad? Empezó a discutir el tema, pero ellos no entendían con quién estaban hablando. No entendían con quién estaban hablando. Por eso déjame decirte algo: y si tú vas a ser seguidor de Cristo, procura conocer quién es Jesús, porque posiblemente pueda aparecerse delante de ti y tú ni siquiera vas a saber quién es. Es como prioridad nuestra como hijos de Dios aquí en la tierra, buscar su rostro y reconocer quién es Cristo. Creo que uno nada más lo entendió. Iglesia, yo quiero animarte hoy: reconoce quién es Jesús en tu vida, conócelo, conoce su voz. Hay muchas personas que hemos escuchado por años: es que Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró en un sueño, Dios esto, pero todavía no has conocido a Cristo. Todavía no. Y como hay primeros pasos que damos, todavía no te puedo creer hasta que sepa cómo es tu convicción y cómo es tu decisión al entregar tu vida a Cristo.
Porque posiblemente tú puedes decir, yo voy a Perison todos los domingos, voy a mi grupo de amistad. Pero ¿qué crees que también dice en la Biblia cuando Él venga? Que muchos dirán, en tu nombre Jesús echamos fuera demonios, en tu nombre. Pero dice, fuera de mí, ¿verdad? Les va a decir Dios, no los conozco. Entonces, procura conocer a Jesús. Procura conocer a Jesús. Ahora, creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado a Cristo o hemos experimentado a Dios en distintas maneras. Te puedo decir una vez más, la mujer o las mujeres vieron a Jesús, vieron a sus ángeles. Cleofas pasando por ahí no vieron a los ángeles. En la Biblia, el contexto literal demuestra cómo tú como mujer puedes ser tan sensible al Señor para verlo cara a cara. Un testimonio que subí o un podcast que subí en la semana al grupo de Perison, de verdad yo estaba llorando cuando lo vi. Espero que te lo tomes en serio. La iglesia en Irán está creciendo, la iglesia cristiana en Irán está creciendo por mujeres que vieron a Jesús. Y luego la mujer que compartía esto decía, se cumple lo que la palabra dice, de lo más vil y menospreciado, eso escogió Dios para avergonzar. ¡Wow! Mujeres, no subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Desea ver a Cristo, al resucitado. Por eso el camino, hay muchos caminos en la historia, pero ¿quién decide ser dentro de esta historia? ¿En qué camino quieres estar? En los que aún al presentársele Cristo no supieron quién era. Y lo más chistoso es que en Marcos, en Lucas, aún los discípulos dudan. Aún Tomás dice, porque curiosamente Tomás, ¿quién sabe dónde andaba? Siempre hay uno que empieza el recreo, empieza las clases y quién sabe dónde anda, ¿sí o no? No sé si seas tú ese, pero yo te recomiendo que estés a tiempo en tu grupo de amistad para que no te pierdas lo que va a pasar. Yo te recomiendo que no faltes el día sábado o que no llegues tarde, porque aun cuando a veces llegamos tarde no entendemos lo que pasó anteriormente y nuestra incredulidad hace que nos alejemos más de Cristo. En Lucas, Jesús le dice, soy yo. Dice que los discípulos, pero es que no puede ser posible. ¿Y quién crees que eran las personas que más se ponían a discutir acerca de quién era Jesús? No, obviamente sí los discípulos, pero ¿quién más? ¿Quién más? Específicamente ¿quién? ¿Quién? No estoy hablando de discípulos. Pedro y Juan. Te voy a decir porque la curiosidad, ¿verdad? Dice que ellos fueron corriendo hacia la tumba de Cristo. Obviamente había una indicación donde los iba a ver Jesús. Jesús prueba el corazón. Por eso te decía, ¿no? Hace ratito con los que fueron con nosotros a San Luis Potosí. Hay quienes dicen, me niego a mi cruz y sigo a Cristo. Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Jesús siempre va a cuestionar tu fe. Los pastores cuestionamos a veces tu fe para saber dónde está tu fe. Quiero preguntarte a ti, ¿dónde está tu fe hoy? Para creer que Jesús murió, resucitó y está aquí con nosotros. Yo siempre me imagino a Jesús entrando por la puerta. Por eso yo les digo a muchos de los que están sirviendo, por favor, cuando las personas entren, recíbanlas bien, ámenle a las personas, sonríanle a las personas.
no vaya a ser que en una de esas Jesús entre también por esa puerta. Por eso te digo, mujeres, tengan la oportunidad de acercarse a Cristo y aférrense a Cristo, no a un hombre, ¿verdad? Aférrense a Cristo, a que puedan llegar el momento en que puedan verlo cara a cara. Que Jesús le diga, hey, estoy aquí, voltea. Yo espero que en Perison suceda eso y que tú puedas verlo, iglesia. Amén. Ahora, no espero que seas como un Cleofas, ¿verdad? Que se perdió un momento interesante, que se perdió un momento que, digo, cuánto hubiera deseado verlo con mis propios ojos. Iglesia, vamos a Marcos. Acompáñame a Marcos. Te repito una vez más, hay un camino, ¿verdad? Vamos al 27:51. Perdón, es que me moví aquí. Ok, vamos a Marcos del 15:32. En este momento, ¿verdad? La mayoría de personas le está recriminando a Jesús que si él era Elías, pues que se bajara de la cruz. Y otros decían, bueno, si eres Jesús, pues dile a Elías que venga por ti para que te baje de esa cruz. Pero aquí dice en el 15:32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, también los que estaban, dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas estaban pasando ahí? Luego dice más adelante, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, bueno, esto ya no lo sabemos, vamos al 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre se la puso en una caña y le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, ¿verdad? Dando una gran voz, expiró, o sea, se murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué estaba diciendo en Mateo en cuanto al velo? ¿Y aquí qué estaba diciendo? Interesante, quiero que pongas atención a eso. Bueno, vamos a ver más. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente, ¿qué? Este hombre era hijo de Dios. Una vez más repitamos este punto. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, ¿verdad? Así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, leyendo Mateo, ¿qué había pasado en Mateo? ¿Qué había pasado en Mateo que leímos? En cuanto a este momento, antes de que Jesús dice, ¿va? ¿Por qué más? Había clamado, ¿qué más? ¿Qué más? Adelante de ese versículo, ¿qué decía? ¿Tembló? ¿Qué más? Se partió la piedra o la roca, ¿qué más? Otra cosa más. ¿Qué? ¿Despertaron qué? ¿Despertaron quién? Los santos. Pero aquí en este pasaje de la Biblia dice que el centurión estaba enfrente de Jesús. Él fue el VIP. Todos los caminos llevan a Jesús. Todos los caminos llevan a Jesús. Estés donde estés, estés del lado de Cristo o estés alejado de Él, siempre todos los caminos te llevan a Cristo. Él vio de primera mano lo que estaba pasando ahí. Aquí en Marcos, ¿verdad? No lo define así, pero Mateo empieza a decir y a describir lo que empieza a pasar. Empezó a temblar en ese momento, ¿verdad? La roca se parte, ¿verdad? Hay aquellos santos muertos. Y yo me imagino al soldado romano espantado diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Y luego dice, no puede ser, ¿verdad? No sé si se inclinó, no sé si se tiró al piso, simplemente corrió, pero ves que dice, ¿verdad? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por eso te digo, en cualquier lugar donde tú estés, aún parezca que tu corazón está alejado y tú estés aquí, Cristo te está llamando.
a donde quiera que quieras permanecer porque prefieres estar ahí, Cristo te está llamando una vez más. Posiblemente ahorita no podemos hacer la mejor recreación ni pagar los millones para que puedas verlo así, como pasó en la Biblia. Pero si yo te lo digo, tú tienes que creer. Porque dice en la Biblia que Jesús, cuando ya había pasado tiempo con los discípulos, 8 días más después de ellos se presenta, les da una pequeña cátedra referente a lo que ellos tenían que hacer. Pero también en otro pasaje en Marcos empieza a hablar y dice que los discípulos estaban contentos porque había resucitado de entre los muertos, y dice que ellos fueron a congregarse y regocijados estaban en ese lugar adorando a Dios por lo que había sucedido. Pero una de las indicaciones más interesantes que Jesús les dice en los siguientes versículos en Lucas es que le dice: bienaventurados los que creen sin ver. Esa indirecta se la tiraba a Tomás, porque Tomás, el que no estaba ahí, siempre hay un lento, de plano, siempre hay un lento. Mateo llega: no, ¿cómo? Tomás llega: no, ¿cómo puede ser posible, verdad, que Jesús haya resucitado? Pues es que no hemos visto nada, ¿verdad? Siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay uno que dice: no creo que pase eso, ¿verdad? En el trabajo siempre hay uno de: ay, no, déjalo así, ¿sí o no? Y Jesús dice que se presenta en medio de ellos y les dice: shalom, pase a vosotros. Les dice: no creo que seas Jesús. Y de repente dice que en ese momento, ¿cierto? Jesús le dice: toca mis manos, toca mis heridas. Pero antes de que tomara, ¿verdad? Que les dijera que probaran o que sintieran sus manos, sus pies, que vieran sus heridas, dice que Jesús empezó a comer. Que había un poco de comida por ahí, me parece un pescado, no recuerdo muy bien. Y ese momento es bien chistoso porque Jesús les demuestra que es el mismo. Que es el mismo que se sentaba con ellos, es el mismo que comía, que tomaba de tal manera la copa, de tal manera partía el pan. Tenía que confrontar, ¿verdad?, la incredulidad aún a pesar de las historias que estuvieron pasando en ese lugar. Jesús día tras día, ¿verdad?, temporada tras temporada, siempre te seguirá demostrando quién es Él. Muchos podrán venir a decirte: oye, regresa a la iglesia, Jesús te ama. Pero tú puedes tomarlo como un avionzazo y decir: bueno, está bien, voy a ir, se te olvida, te pasa otro acontecimiento. Pero Jesús, cuando conozcas a Jesús y seas confrontado por Cristo, tu vida tiene que cambiar. No por lo que un hombre te diga, te lo repito una vez más, sino porque debes de entender que tu mayor prioridad es conocer a Cristo y a este resucitado. No puedes esperar también una señal mega divina, porque muchos también son súper ambiciosos, o ¿cómo le puedo decir? Una palabra peor todavía. No, otra. No, tampoco. Morbosos. Señor, es que si no te me muestras en el cielo, y que yo vea una cruz entre los rayos, ¿verdad?, y que yo vaya caminando y me encuentre un billete de 500, no voy a creer que seas tú. Qué tontería. Si ya te estoy diciendo que Jesús murió por ti. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar alrededor para que la gente entendiera que Él estaba resucitado? No tendríamos que predicar aquí. Simplemente, oye, pon una lista de 30 canciones para adorar a Dios. Es que Jesús murió por mí. Jesús, te exalto porque tú eres bueno. Jesús, tú estás con nosotros. Jesús, yo sé que tú me... Simplemente sería esta una reunión. Y no tendríamos que venir: hay que estar sentados. Y es que siempre predican lo mismo. Y es que siempre oran lo mismo. Es que el chamuco de la persona de la otra vez ya regresó. Hay que orar por ella. Pero es que sucede que a veces somos tan deseosos de ver algo y no por fe creerlo que ya pasó. Y una vez les enseñaba a los que ahorita están en la academia y les decía:
No hace falta o no hacía falta, porque Jesús lo puede hacer todo, Dios puede hacer todo. Pero nuestra incredulidad y nuestra falta de entendimiento y de responsabilidad y disciplina acerca de las cosas de Cristo, acerca de las cosas de Dios, hace que Él mismo tenga que designar apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, no entenderíamos el orden que hay dentro de este. Si Dios dijera, bueno, tienes la capacidad de poder conocerme, acércate a mí, y tú dices, bueno, así va a ser. Sería fabuloso. Te digo, no existirían, ¿verdad?, las iglesias, no existirían las alabanzas. Simplemente hoy hablé con Dios, hoy camino con Dios, vámonos, en camino, en automático. Pero nuestro deseo, ¿verdad?, y nuestra carne nos alejan de Cristo. Por eso una vez más te digo, no sé quién quiera ser parte, ¿verdad?, en qué parte de esta historia tú quieras entrar o encajas en la actualidad. Pero necesito que sepas algo. Enamórate de Cristo. Enamórate de su esencia. Porque es la única que va a cautivar tu vida. Es la única que va a transformar tu vida. Él es el Jesús que necesito que conozcas. Conócelo. ¿Quieres conocer a Cristo? Deja todas tus cosas y síguelo. Deja todas tus cargas y síguelo. Síguelo, porque solamente hay un camino para llegar a Él. Hay muchas cosas que tengo que decirte, espero no me voy a llevar más tiempo. Pero algo que yo amo con todo mi corazón, son dos cosas bien interesantes. Hay dos personajes en la Biblia. No se desarrolla bien su historia, no hablan mucho, ¿verdad?, de esto. Pero hay dos personas de las cuales se habla. Una de ellas es José de Arimatea, creo que así se dice. El otro se me acaba de olvidar el nombre. Pero dice que cuando muere Jesús, él se ofrece delante de Pilatos y le dice, dame el cuerpo de Cristo. Yo quiero darle como el honor, o dame a mí el honor de enterrar a Cristo. En la cultura judía dice que a la mayoría de que eran crucificados los dejaban ahí hasta que se pudrieran. O si no era ese caso, dice que los bajaban y los aventaban con los mismos cuerpos para que los cuervos, o ¿cómo se le llama a esos animalitos?, los opilotes vinieran a comérselos hasta que terminaran los huesos. No había una ley, ¿verdad? No había una indicación en cuanto al cuerpo de Cristo. Si este hombre no hubiera actuado, Jesús o sus esqueletos hubieran seguido en una cruz, o su cuerpo hubiera quedado en la cruz. Pero dice que él se ofrece porque era un hombre noble. Era un hombre también que conocía a Jesús. Dice que tenía miedo él de los propios judíos. Pero él se ofrece delante y dice, yo voy a llevarle todo esto acá. Yo voy a embalsamarlo. ¿Cómo se dice? Pues voy a preparar su cuerpo. Que llevó aceites y empezó a preparar su cuerpo. Y me gusta porque dice que él se ofrece a esto. Digo, no sé, nadie se lo pidió, ¿verdad? Nadie le dijo, bueno, acuérdate de cuando se muera tienes que ir y hacer esto, y no. Y fíjense, dentro de la iglesia hay muchas personas que sin que tú le digas algo, ellos siempre se ofrecen. No sé por qué, pero pásenme el tip. Hay personas que no hace falta que les digas, ¿verdad? Oye, tienes que estar a esta hora y apóyame con esto. No, simplemente están ahí. Volteas, ya están ahí. Vas al baño, ahí están también. Vas a la cocina, están en la cocina. Es que eso es un corazón dispuesto. Ellos en la historia también que hablan, dice que ellos pertenecían al Sanedrín. Ay. Ellos sabían el juicio que pasaba. Ellos veían a gente pasar por ahí para que fueran, pues dependiendo, ¿verdad?, lo que se les daba o la condena que se les daba. Ellos sabían el protocolo que se le daba a cada persona que se iba a crucificar, a matar o lo que tenga que haber pasado. Ellos sabían ese contexto. Él vio a Jesús cuando estaba siendo juzgado. No fue que le fueron a decir, oye, van a matar a tu Jesús que conoces, ve. Él estuvo ahí también. La Biblia no lo desarrolla así, pero el contexto es que sí, así está establecido.
Entonces dice que él, al ver a Jesús, ¿verdad? Él se ofrece. Yo creo que de alguna u otra manera el amor que le tenía a Cristo, aunque no pertenecía a los 12 discípulos, no era un discípulo nombrado, dejó todas sus cosas para permitirle una buena honra de muerte a Cristo. Está tremendo eso. Está tremendo eso. ¿Por qué? Porque un corazón dispuesto también es bendecido. Un corazón dispuesto es bendecido. José de Arimatea, aquí está, en Lucas 15 al 43, dice: José de Arimatea, miembro del nombre Concilio, ¿verdad?, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto, y haciendo venir al centurión. ¿A cuál centurión? Le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba clavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Si él hubiera sido un asesino, una persona juzgada por un delito, no hubiera estado ahí en un sepulcro. Bienaventurados los que creen sin ver. José estuvo trabajando todo ese tiempo. José a lo mejor sí escuchaba las historias que Jesús hacía. Y por el contexto de esos tiempos al actual, yo creo que la parte de una demanda política y no solamente eso, de un juzgado, no es de que tú tengas el tiempo libre para estar yendo acá y allá y bueno, porque a veces cuesta mucho, es una demanda muy difícil. Pero él escuchaba. Y si él escuchaba lo que Jesús hacía, él decía: Él es el Jesús que habló conmigo una vez. ¿Y qué crees que también estaba dentro de la historia? Un hombre llamado Nicodemo, donde se repite una frase, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que dio su vida por ti, para que si tú crees tendrás vida eterna. Y Nicodemo le decía: ¿cómo? Jesús le decía: es que es necesario nacer de nuevo. Y toda esta historia se empieza a desarrollar a que ellos dos empiezan a trabajar eso, porque más adelante en el siguiente libro, en el cuarto libro, empieza a decir que Nicodemo está ahí y ayuda también a preparar el cuerpo de Cristo. Digo, yo no sé qué sintieron. Yo hubiera estado llorando al ver a Cristo ahí y que pues no se movía, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor él había dicho va a resucitar, pero ahora es cuando, Jesús, porque ya te estamos preparando, ¿verdad? Bueno, yo hubiera hecho eso, la verdad, porque yo soy muy distinto, ¿verdad? Pero el ver sus heridas, el estar sangrado, el que sufrió, el tener cuidado de preparar ese cuerpo, de moverlo, ¿verdad? Y de todo esto que se hace, hubiera sido muy difícil. Y yo me imagino a Nicodemo pensando en las palabras cuando estaba con Jesús ahí platicando, ¿verdad? Y Jesús le decía: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y él decía: ¿cómo? Pero Jesús, estás muriendo, estás muerto ahorita, ¿verdad? Y si estás muerto, entonces ¿qué hay de eso? De que hay que nacer de nuevo. Y el contexto tal cual es que tienes que morir a ti para que la palabra sea cumplida. Entonces hoy, digo conmigo, hoy tengo que recordar a qué morí. Hoy tengo que recordar a qué morí. ¿A qué moriste, iglesia? ¿A qué moriste, hermano, hermana? ¿A qué estás muriendo hoy? Para entender que su palabra tenga que ser cumplida, de que vas a resucitar cuando tengas que morir y que tienes vida eterna aún en la vida que tenemos hoy en la tierra. Jesús dice que muchas de las veces le llamó la atención a los discípulos. Muchas de esas veces con autoridad les hablaba, con autoridad reprendía, con esa misma autoridad decía: ¿por qué no creen que soy yo? Pruébalo, aquí estoy yo. Yo espero, iglesia, que cuando estés delante del Señor y seas juzgado por todo lo bueno que has hecho y lo malo, al final el Señor sepa quién eres tú. Yo lo espero con todo mi corazón. Yo
espero que tu casa, ¿verdad? Tú y tu casa sean salvas, o sean salvos. Dice en el 46, el cual compró, ¿verdad? El cual compró aún sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba clavado en la peña. En el siguiente libro dice que taparon con un sudario la cara y con misma sábana el cuerpo. Y lo interesante es que dice que cuando las mujeres entran y cuando los discípulos que corrían, o sea, Pedro iba corriendo hacia el sepulcro y también Juan iba corriendo, dice que Juan le ganó, yo creo que era más joven Juan, por lo que también las escrituras dicen, que él llegó primero, se asomó a ver qué rollo. Pedro también entra y ven que todas estas sábanas están acomodadas porque sabían que algo había pasado. Y es tan interesante el que Jesús en todo momento enseñaba quién era Él. Yo quiero que tú sepas, iglesia, Jesús murió por ti, Jesús resucitó por ti y Jesús camina contigo. Vamos a Lucas 24:15, dice, sucedió que mientras hablaban, Lucas 24:15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos y camina contigo también, porque su Espíritu Santo está con nosotros. Jesús está aquí, amén. Mas los ojos de ellos estaban para que no le conociesen. ¿Pero por qué? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿De qué le estoy hablando? Que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que están pasando en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Te voy a repetir una vez más. Un buen líder, un buen pastor, un buen maestro siempre te va a hacer que dudes de lo que dices y de lo que has visto. Porque es necesario que nuestro fundamento, que es Cristo, que es la roca en nosotros, y su palabra sea reafirmada en tu corazón, para que cuando lleguen los días difíciles tú sepas acudir a tu palabra, no en algo intelectual, sino en el corazón, porque fue sembrada la palabra en ti. Si te das cuenta, la mayoría de uno de ustedes que ya empiezan a atravesar más cosas, de repente dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y empiezan a ver estos versículos. Tú dices, ya ni me acordaba de eso, ¿sí o no? Es porque la palabra empieza a ser viva y eficaz. Por eso déjame recordarte una vez más, Jesús tiene que a veces hacerte dudar, ¿verdad? Porque parece que nos hace dudar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero si Jesús te dijo que ya sanaste y aún te diga, ¿crees que eres sano? ¿Tú qué tienes que hacer? Soy sano porque tú me sanaste, Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como les entregaron los principales sacerdotes, y bueno, empieza a explicar todo eso. Pero el 21 dice, pero nosotros esperábamos. ¿Qué significa eso? Una vez más, esperábamos que ya no estuvieron dudando, que Él era el que había de redimir ¿a quién? A Israel. ¿Qué dice más adelante? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Por eso te digo una vez más, es necesario que estés cerca de Jesús, porque cuando Él venga vas a dudar de que es Él. Cuando Él te hable vas a decir, no, creo que es mi mente. Y digo, no está mal, hay veces personas que dicen, es que Dios me habló en un video de TikTok, es que Dios me habló, busca reconocer su voz. Porque la mayoría de cristianos, y digo, a veces me ha pasado, es que queremos escuchar algo que simplemente nos va a hacer bien, porque es como consentir algo que no está bien delante de nosotros o dentro de nosotros. Porque cuando Jesús viene, tiene que confrontar el pecado, el error y la duda, para que
que realmente seas salvo de todo eso que estás pasando. Ahora, si Jesús, ¿verdad?, está en medio de nosotros y estaba en medio de ese lugar, dice que más adelante en el 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Asimismo una vez le decía a Pedro y a Juan, asimismo les decía en la barca a los discípulos: soy yo Jesús. Y uno de ellos decía: no, es que es un fantasma. ¿Qué sonso? Bueno, perdón, en Oaxaca hay mucho sonso. Y pues soy oaxaqueño, bueno. Entonces el 31 dice: le fueron abiertos los ojos, ya estaba sentado con ellos porque estuvieron con ellos, y le reconocieron. Digo conmigo, y le reconocieron. Y en el 32 dice algo que me causa no puede ser, pero dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Suena a que sí estaban sintiendo algo, pero también a que eran bien dudosos. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes responder a eso? Por eso te digo, cuando sepas que es Jesús, ve y haz las cosas. Cuando sepas que es Jesús está delante de ti, ve y arrodíllate delante de Cristo. Hazlo, iglesia. Porque fíjate, dice: no ardía, no es como que también entre las pláticas, es de esas personas que, por ejemplo, no sé si le has pasado que ya sabes una verdad, los confrontas con su mentira y todos dicen: pues es que posiblemente creo que sí era así. ¿Sí te ha pasado? Bueno, con sus hijos, ¿no? Tú ya sabes la verdad y los confrontas y les dices: oye, a ver, ¿qué pasó con esto? Y ellos de: no, ¿de qué? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Cortes comerciales. Bueno, luego más adelante dice, ¿verdad? Y levantándose en la misma ola volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Más adelante en el 35 dice, ¿verdad? Y les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el ¿qué? Entonces te decía una vez más que ellos ya habían reconocido que era Jesús porque comía como Jesús, partía el pan como Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún a pesar de eso dudaban de quién era Jesús. Entonces Jesús les decía: bueno, vengan y tóquenme. Interesante. Luego dice en el 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Y luego dice aquí en el 39, mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. ¿Cuántas veces Jesús mismo tiene que enseñarte sus heridas, incrédulo? ¿Cuántas veces? Por eso existe la misericordia, porque nuestra carne duda, pero la misericordia nos recuerda quién es Cristo. Una vez más y otra, cuando tú pecas, es como Jesús tiene que regresar a ti. O cuando tú te enojas y te quieres ir de la iglesia, o pones en un berrinche, etcétera, etcétera, Jesús viene otra vez y te enseña sus manos. Y yo empiezo a pensar en la parte donde dice: es que con lazos de amor, ¿verdad?, nos atrae a Él. Lazos de amor, pero yo pienso en sus manos y pienso en sus pies, pienso en la herida de su costado, porque ese es el amor que muestra hacia nosotros. ¿Sí estamos todos hasta allí? Entonces, luego les decía Jesús: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a entender, discípulos? Y digo, no te estoy regañando, porque nos ya está regañando, pero lo cierto es que quiero que sepas que Jesús está con nosotros. Jesús nos está enseñando. Tú dices: ya lo he leído muchas veces, ya me lo sé de memoria, lo que sea, como quieras decirlo, no me interesa, porque no ha cambiado tu vida al 100%. Digo, si cada domingo compartiéramos lo mismo, hasta que se te quede grabado, yo creo que tu vida cambiaría 100%. Dejarías de ver pornografía, ¿verdad? Dejarías de robar, dejarías de matar, dejarías de hacer muchas cosas. Pero es una vez más Cristo delante de nosotros, por nuestra incredulidad.
En el 49, he aquí, bueno, ya habían pasado algunas cosas, pero dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En el 53 dice, y estaban siempre en el templo alabándolo y diciéndole a Dios, amén. Amén. Quiero preguntarte algo. ¿Ya te aburrió la predicación? Si me dices que sí, me detengo ahorita. Te voy a decir por qué. Porque es la importancia que le damos a nuestra vida y a la vida eterna. Que Dios nos permite si queremos o no vivirla. Yo ya lo leí, yo ya lo estoy entendiendo, me está costando mucho, pero estoy trabajando para tener mi vida eterna intacta. Pero tú, ¿qué deseas hacer con tu vida? Por eso, a veces las personas estamos acostumbrados a decir, que la predicación nada más dura 30 minutos porque tengo que ir a ver el partido, y es que tengo una cita, y es que tengo que comer, y ya que termine el pastor, ya que termine. ¿Sí o no? Y escuchando el testimonio que te decía hace rato, yo estaba llorando, así, ¿por qué somos tan mensos? Así yo lo estaba, yo. ¿Por qué eres tan menso, Benjamín? Yo. Tú si quieres decirlo, adelante. Te voy a decir por qué. La hermana que estaba hablando de esto, la pastora, estaba diciendo que tienen 57 iglesias pues ocultas del gobierno, de la opresión que está pasando, pero abrieron 57 iglesias. Y yo con una, yo estoy diciendo, y tú apenas vas al grupo y dices, y dice que ellos se reúnen todos los días a adorar a Dios. Y yo les contaba el día jueves a unas personas, bueno, del grupo de balcones, que allá su alabanza es así. Jesús, yo te amo, Jesús. No tienen música así, las bocinas super padres, el proyector ahí. Y si uno empieza a decir, Jesús, yo te... Cállate, por favor, cállate. Porque nos van a descubrir. Dice esta misma pastora que iba a las iglesias en Europa y decía que entró, ¿verdad? Y que veían la alabanza bien padre y algunos adorando, etcétera. Y decía, pero ¿por qué la mayoría no está contenta? O sea, son libres. No hay alguien espiándolos para entrar y llevárselos a la cárcel o matarlos. ¿Qué pasa con la iglesia de Europa? Imagínate si vieran los latinos. Se muere ahí. Y dice la pastora, nosotros ahí adorando a Dios, agradecidos con Dios. Dice, nos quebrantamos porque el Espíritu Santo nos tocaba. Una sola Biblia para adorar a Cristo. Y ella misma decía, ahora entiendo lo que Pablo pasaba en una cárcel, porque yo también lo pasé, me encarcelaron unos días. Pero yo clamaba al Señor, porque mi libertad no está en una pared, mi libertad está en Cristo. No está detrás de unos barrotes, porque es Cristo. Y dice que ella llegaba a la iglesia y dice que se ponía a danzar y que levantaba sus manos y gritaba, y dice que la pastora estaba en la alabanza y se la quedaba viendo así de, ¿qué le pasa a esta mujer? Imagínate, entra una persona acá y se pone loca y tú así de, pues compórtate por favor, ¿qué le pasa a esta loca? O este loco. Pero dice que a ella no le importaba y danzaba al Señor y estaba ahí. Y dice que la pastora dice que se hizo amiga de ella. Y le decía, es que allá en donde estoy, en Irán, no podemos hacer lo mismo. Pero aquí la gente la veo que no quiere adorar a Dios, porque no está pasando persecución, tal vez eso necesita. Y yo empecé a pensar en Pederson y dije, no manches. Cuando vengan los tiempos difíciles, tenemos que estar preparados, iglesia. Por eso, si no te enamoras de Jesús hoy, qué triste va a ser cuando te estén persiguiendo o algo esté pasando en tu familia o alguien haya muerto de la iglesia. Por eso
yo espero verte en el cielo, amén. Dile a la persona que está a tu lado, yo espero verte en el cielo. Dilo fuerte, dile, yo espero verte en el cielo. Y si no te veo, me voy a reír desde el cielo. Hasta como que, bueno. Vamos con el último libro, Juan. Dice que de las personas que definían en la Biblia que corrían hacia el sepulcro de Jesús, era un hombre llamado Pedro y el otro que siempre estaba cerca del pecho de Jesús. El discípulo amado, le decían, ¿verdad? O le dicen. Y este libro, Mateo, Marcos, Lucas. Entonces dice en el 22, entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús. Ay, no sé si a ti no te toca, a mí sí. Porque el que está escribiendo esto sabía quién era Juan, sabía quién era Pedro. Que todas sus acciones las recuerde Jesús porque lo amaba si estaba cerca de él. Qué padre sería que cuando lleguemos delante de él, ¿verdad?, nos diga, yo te conozco porque tú me amas. Yo te conozco porque estuviste en Perison, flojeabas, pero bueno, estás aquí. Yo no sé, yo quiero verlo, ¿verdad? Cuando, o sea, pues voy a decir, Señor, permíteme estar en el VIP para cuando Juan esté delante. Yo quiero ver qué le dice, yo quiero verlo. Yo me voy a pegar a Juan para que parezca que somos hermanos. Pero el amado de Jesús, si Jesús te dijera, te amo, ¿lo aceptarías? Y si Jesús te dice, ¿me amas? Pedro, ¿qué harías tú? Te detienen tus palabras por los errores que has cometido anteriormente, por tu pensamiento, pero ¿qué harías tú? ¿Qué responderías tú? Muchos dicen, bueno, hay personas que hablan y hablan y hablan, pero tus acciones demuestran más. Juan corrió hacia la tumba. Había una desesperación en Juan y yo creo que estaba bien ansioso, ¿verdad? Y le decía a Pedro, algo tiene que pasar, ya sé que tenemos que ir de ese lado de Jerusalén, ¿verdad? Pero Juan, y si Jesús ya resucitó y a lo mejor nos está buscando, y Pedro, tranquilo, ahorita ya vamos a ir, ya tranquilo, ahorita vamos, tranquilo Juan, tranquilo. Es más, vámonos de una vez, porque Pedro dice que era muy determinado, ¿verdad? Entonces, pues vámonos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y Juan dice, oye, pero mejor hay que empezar a correr, ¿verdad? Porque verdad que cuando algo nos desespera o algo queremos hacer, no vamos caminando con toda la paciencia del mundo, ¿sí o no? O se nos hace tarde, no vamos a ir caminando, ¿verdad? Vamos corriendo, empezamos a tener una ansiedad porque necesitamos llegar a ese punto, ¿verdad? Y en este mismo dice que tanto Pedro, Simón Pedro y el otro discípulo que amaba a Jesús, dice que corrieron, ¿verdad? Corrieron, dice, y se han llevado, ¿verdad? Y les dijo, se han llevado del sepulcro, al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que ¿quién? Que Pedro. Tú que eres joven, dice en la Biblia, joven, ¿verdad? Renueva tus fuerzas en el Señor. Dice, los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él tenemos una fortaleza. Joven, tu juventud no tiene que estar en vano, tu juventud no tiene que desperdiciarse. No busques amor en cualquier lado, búscalo primeramente en Jesús. Que todo el tiempo, con la energía que tienes, corras hacia Jesús, porque Él es una esperanza para tu vida. Por eso te repito una vez más, no te enamores de lo que ves en TikTok, en redes sociales. Enamórate de Cristo Jesús, que es para siempre. Amén. Y bajándose a mirar en el 5, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró ¿en dónde?
y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre ¿dónde? Su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. ¿Quién entró primero? Te repito una vez más, el carácter de Pedro siempre era muy determinante. Hay muchas personas que también son muy determinadas a hacer algo y lo hacen. Por eso aquí hay una compartida bien interesante. Y por eso te digo una vez más, joven, por favor no dudes de tu juventud, no dudes de tu capacidad, de cómo piensas, de cómo reaccionas, de cómo hablas, no lo dudes. Porque fíjate, hubiera sido muy distinta la historia en cuanto que posiblemente, digo, a lo mejor estoy hablando de más, pero que él hubiera entrado mejor al sepulcro primeramente, porque tenía las pilas. Pero ¿por qué no entró? ¿Por qué crees que no haya entrado? ¿Miedo? ¿Ya iba a llegar y dudó? Pedro ya era más maduro. Pedro llegó y se metió. Por eso, quiero que sepas algo y te lo voy a dejar a ti y lo guardes en tu corazón. No importa la edad que tengas, yo siempre lo he dicho, no importa la edad que tengas, Dios va a ocuparte. Dios va a ocuparte. Dios va a sanarte, Dios va a restaurarte, Dios va a alcanzar a tu casa, no importa la edad, no importa la condición en la que te encuentras, no importa tu economía, Dios siempre va a utilizar sus recursos para rescatarte, ¿sí? Él es Jesús. Por eso aquí en la Biblia, ¿verdad? Demostraba que Pedro era el que primero se metió, el otro dijo, ¿será? Ay, es que no sé, me dio miedo porque es un sepulcro, no sé, a lo mejor posiblemente lo pensó y después entró o posiblemente se tropezó en el camino, no sé, pero acá dice algo bien interesante más adelante. En el 20:12 dice que María, ¿verdad? Y dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y luego dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabaní, ¿verdad? Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Luego en adelante, en el 26, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Una vez más lo repite la historia, porque eso sí lo anotó Juan. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Luego en el 22 dice, y habiendo dicho esto, escucha esto, en el versículo anterior, en el tercer libro, dice que Jesús les decía, ¿verdad? Espérense aquí porque va a venir el Espíritu Santo, o bueno, les decía, va a venir lo que mandó el Señor sobre ustedes, ¿verdad? Esa es como que es una promesa que es dada en ese momento, pero dice aquí que Él sopla sobre de ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Wow, ¿no? Yo deseo que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida en su momento, en su tiempo, y que tú puedas ver aún más la gloria de Dios en tu vida. Yo lo deseo, digo, si tú no lo quieres, yo sí. Bueno, más adelante ya leímos lo que pasa con Tomás. Fíjate, en el 20:30 hay un pequeño subtítulo que dice el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, ¿en dónde? En este libro. 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Crees en Jesús? Ten vida eterna. Qué pasión, qué amor por nosotros. Por eso siempre se dice en algunas predicaciones, ¿no? Jesús pensó en nosotros, porque así lo dice, ¿sí? En el libro.
Por eso yo quiero animarte a algo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Si está en medio de nosotros, su Espíritu está en nosotros o está obrando en nosotros. Jesús tiene que ministrar tu corazón. Yo quiero que hoy no te vayas vacío, ¿sí? Yo quiero que hoy no te vayas vacío. Te repito una vez más, María vio a los ángeles, los discípulos, ¿verdad? Que no fueron tan mencionados como José y Nicodemo, ayudaron a Jesús en su muerte, pero fueron nombrados en el libro. Pedro y Juan fueron probados, su corazón fue probado. Cleofas también fue probado en entender lo que él leía en las Escrituras y en saber quién era Jesús, aunque tuviera de frente. Tú puedes saber mucho de la palabra, pero si no has visto a Cristo, si no has hablado con el Espíritu Santo, no me sirve de nada. Tomás, su incredulidad tuvo que ser confrontada con que Cristo se presentara delante de él. Cuando hablo de los discípulos de José y Nicodemo, acompáñame rápidamente a Isaías 53:9, rápido. Isaías 53:9. Isaías 53:9. Si ya lo tienes, puedes decir amén. Dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engañado en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿De quién está hablando? No, de José. Está hablando de José. A ver, vamos a leerlo otra vez porque creo que no lo entendiste. 52:9. Y se dispuso con los impíos, obviamente ahí sí está hablando de Jesús, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías, ¿en dónde está Isaías? ¿En el Nuevo? En el Antiguo. Profetizaba y decía lo que iba a pasar. Jesús también le decía a sus discípulos: tienen que entender, ¿verdad?, que Elías ya vino. Y ellos se preguntaban: ¿cómo que Elías ya vino, Jesús? Sí, ya vino, pero no lo entendieron. Y dice que los discípulos pensaban y decían: ¿cómo es esto posible? Decían: es que estaba hablando. A ver, ¿de quién estaba hablando? Había una persona que proclamaba de la venida de Cristo, que lo gritaba fuertemente, de Juan el Bautista. Pero en Isaías, ¿verdad?, la profecía una vez más se cumple y dice, ¿verdad?, que Jesús se dispuso para que se muriera o fuera a su sepultura, pero los ricos, o sea, esto hablaba de José. O sea, por eso te digo que la profecía, ¿verdad?, siempre estuvo activa y hasta la fecha la profecía o las palabras de que Él va a venir por una segunda ocasión son ciertas, son reales y tienes que confiar en ellas, porque cuando estas vengan, tú tienes que estar preparado para que podamos recibir a Cristo Jesús. Amén. Amén o no amén. Por eso, iglesia, yo te quiero preparar una vez más que tu corazón esté cerca de Cristo Jesús, ¿verdad? Que no tus palabras, no tu pensamiento, no tus acciones, porque al final nos podemos equivocar, pero tenemos que estar bien delante de Cristo Jesús. No te distraigas. Tienes que estar cerca de Cristo Jesús. No puedes fallarle a Jesús. A nosotros sí nos puedes fallar, a nosotros sí nos puedes mentir, pero a Cristo Jesús no. Por eso quiero que te pongas en pie. Vamos a adorar y vamos a pedirle a Dios. Y yo quiero que tú te reconcilies con Dios. Si hay alguna situación que has pasado, si te has alejado de Dios en tu corazón, o a lo mejor aún a pesar de la iglesia, de lo que sea, yo quiero que tú puedas acercarte a Dios. Ahora, si has hecho bien las cosas, te felicito. Simplemente dale gracias a Dios por eso. Pero no te conformes con lo que estás viviendo hoy. Quiero que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,
Padre, yo quiero que avives a tu iglesia, Padre. Porque hemos escuchado de la expansión, pero no vivimos en la expansión. No vivimos por fe. Padre, yo te pido que tú les des fe, que le inyectes fe como un grano de mostaza. Si es así, si lo desearan, Padre. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que los corazones de este lugar sean probados, que los corazones en este lugar sean quebrantados, sean rotos, para que tú los vuelvas a construir, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. A todos aquellos que están luchando todavía con algo, con una tentación, con lo que ven, con lo que escuchan, aún con lo que hablan, Señor, con su corazón que a lo mejor es iracundo, Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Padre, que llegue el momento de tu salvación sobre de ellos. Padre, rescata a cada persona de su condición vieja, de su corazón terrenal, Espíritu Santo. Yo oro en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra sea cumplida en cada uno de ellos, Padre, que tendremos vida eterna y que gobernaremos contigo, Padre, en tu presencia, en un cielo nuevo, en una nueva tierra, Padre, donde caminaremos, Señor, y veremos, Señor Jesús, que tú estás gobernando. Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesús. Que nuestros pensamientos sean como los tuyos, que nuestro corazón sea como el tuyo, que podamos ser como un Juan que desesperado iba hacia ti, que con amor se acercaba a tu pecho, como María, Señor, como estas mujeres, Señor, que no se despegaban de donde tú estabas. No se despegaban de ahí, Señor. Que aún a pesar como Pedro, Señor, que te negó, Señor Jesús, tú al final le dijiste: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos. Apacienta mi iglesia. Padre, permite que haya personas aún también como José o como Nicodemo, Señor Jesús, que aunque a veces no parece, Señor, que estén al 100%, Padre, pero aun cuando no se les llama, ellos están ahí. Despierta esos corazones para tu iglesia. Despierta esos corazones, Señor Jesús, para Perison, México. Padre, oramos que no haya en esta casa gente como Cleofas, Padre. Gente dudosa de ti, Espíritu de Dios. Y lo que tenga que ser limpiado, Señor, límpialo una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que tú pienses.